Un saludo muy pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay. Una alegría gigantesca poder llegar a sus hogares a través de estos medios. Una alegría muy pero muy grande poder agarrar la espada del Espíritu y proclamar las gloriosas verdades del reino de los cielos. Es realmente un gozo gigantesco para mi corazón poder ser un atalaya en los muros de Sion. Poder ser un centinela que proclame la verdad clara, nítida y sin rodeos. Le extendemos un saludo cordial a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Le invitamos a que puedan entrar en nuestro canal. En nuestro canal en Google tenemos más de 80 prédicas. Es fácil, lo único que tienen que hacer es poner ministerio una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. Ese es nuestro canal en Google y ahí ya tenemos más de 80 prédicas para tu enriquecimiento espiritual. Así que le animamos, hermanos, para que puedan entrar en ese canal y de esa manera puedan enriquecerse espiritualmente hablando. Porque uno de los propósitos de este esfuerzo que estamos haciendo es evitar que se cumpla en tu vida Oseas 4:6. Porque si hay un tremendo martillazo que Dios le da a miles y miles de cristianos es Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Escúchame bien, mi estimado hermano, lo que te voy a decir. Solamente dos cosas pueden suceder. O tú le asesinas a la ignorancia, o la ignorancia te va a asesinar a ti. ¿Escuchaste eso? Mucho ojo, mi estimado. O tú le matas a la ignorancia, o la ignorancia te mata a ti. Esa es la cruda y perfecta realidad. Le extendemos un saludo muy pero muy nutritivo también a nuestro hermano Claudio Lastra. Él nos escucha allá en la parte sur de Argentina, en Mendoza. Un saludo muy pero muy especial para el hermano Claudio y su esposa, que también se están uniendo a estas programaciones. Hoy tenemos un tema tremendo, mis amados. Hoy vamos a estudiar un tema supremamente precioso y muy pero muy nutritivo espiritualmente hablando. Por lo tanto, les animo para que puedan abrir bien sus oídos, para que sean sensibles a la voz del Espíritu. Porque, mis amados, lo que más anhela el cielo entero es que seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo. Porque como dice el apóstol Pablo allá a los hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas. Tú no endurezcas vuestros corazones. Así como suena, mi estimado. Por lo tanto, vamos a emprendernos en otro tema más de
estudio de la palabra de Dios. Pero no podemos empezar sin antes doblar nuestras rodillas para suplicar la guía, la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a doblar nuestras rodillas en estos momentos para solicitar la guía del Espíritu Santo en el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y queremos pedirte que nos des corazones dóciles a la voz de tu Espíritu. Que podamos realmente no solamente escuchar y estar atentos a lo que tú nos dices, sino también apresurarnos en poner por obra tu palabra. De tal manera que no seamos solamente cristianos teóricos, sino que podamos cumplir realmente con tu palabra de una manera clara y maravillosa como a ti te agrada. Oh Señor, queremos orar por todos los hermanos y hermanas que en diferentes lugares del continente se encuentran, que tú seas con ellos, que tu palabra pueda realmente causar una revolución para bien en nuestras vidas. Que podamos aprender, Señor, a confiar en ti. Que podamos aprender a amarte con todo nuestro corazón. Que podamos realmente aprender lo que significa vivir de cada palabra y de toda palabra que sale de tu boca. Oh Señor, bendice y glorifica tu palabra. Bendice el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Y que podamos realmente disfrutar al máximo de las ricas y preciosas enseñanzas que tienes para nosotros. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pureza, de toda impureza espiritualmente hablando, y que podamos realmente deleitarnos en tus caminos y olvidarnos de los nuestros. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo al tema de hoy. Aquí aparece el título del tema que vamos a desarrollar juntos y vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios. ¿A quién representa la nación judía en tipo y antitipo? Esa es la gran pregunta que vamos a responder a través del desarrollo de este tema. Hoy vamos a responder esta pregunta. ¿A quién representa la nación judía en tipo y antitipo? Este tema es muy parecido al tema anterior que estudiamos sobre tipología también. Pero hoy vamos a hablar justamente no de un personaje como fue el tema anterior que hablamos acerca de Noé, sino también hoy vamos a tocar
el tema de una nación, toda una nación. ¿A quién representa la nación judía en tipología bíblica? Esa es la pregunta a la cual nos vamos a abocar en esta hora. Y vamos a buscar el versículo cabecera. Se encuentra en Deuteronomios. Vamos a poner acá Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Este pasaje prácticamente va a ser el versículo que nos va a introducir. Este pasaje va a ser una especie de trampolín para zambullirnos al tema que vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a buscar entonces el libro de Deuteronomios. Que Dios bendiga su palabra. Qué preciosa que es su palabra. Alabado sea el nombre del Señor, porque su palabra es preciosa y más dulce que la miel, como lo dice el salmista. Muy bien, tenemos entonces aquí Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 8, y dice así la palabra inspirada: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Noten, hermanos, aquí dice claramente el motivo, el porqué, la razón por la cual Dios le eligió a la nación judía. Dice claramente que el sueño dorado que tenía todo el cielo era que la nación judía sea un pueblo especial. Acá justamente lo dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo peculiar, un pueblo distinto y diferente de todas las otras naciones. Entonces sigue diciendo el versículo 6: más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido o escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué tremendo, mis amados, este versículo. Noten lo que dice. Acá noten, hermanos, qué bien que explica el Dios del cielo este detalle, y dice que la nación judía no fue elegido porque era mejor o más que las otras naciones, sino al contrario. Dice en el versículo 7, la última parte: sino que erais el más insignificante de todos los pueblos. Y ahora viene el versículo 8, que es clave mayúscula. Este versículo 8 no solamente amerita que esté subrayado en nuestras Biblias, sino también aquí en nuestras mentes. Noten lo que dice el versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Oh, mis amados, aquí tenemos la razón, el motivo por el cual la nación judía fue escogida o elegida por el Dios del cielo. Dice claramente el versículo 8 que fue por
amor. Y aparte de ese detalle, dice también que fue para cumplir el juramento que él había hecho con sus padres. Oh, mis amados, qué tremendo lo que se viene a continuación. Porque la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿a quién representa la nación judía en primera instancia? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Vamos a poner acá número 1 y vamos a ver a quién representa la nación judía en primera instancia. Noten, hermanos, abran bien sus oídos por lo que viene ahora, porque es demasiado tremendo. Esta cita que les voy a leer fue extraída del libro El Otro Poder. En la página 36 responde justamente esta pregunta que nos acabamos de formular. ¿A quién representa la nación judía en primera instancia? Noten que decimos en primera instancia porque la nación judía no representa solamente a una sola cosa, sino que es como un abanico que se abre y tiene varias representaciones. Simboliza varias cosas. Ahora, noten lo que dice. Te voy a leer esta declaración inspirada de la página 36 del libro El Otro Poder de la señora White, y noten lo que nos dice acá la pluma inspirada. Dice así: algunos se oponen a todo. Noten, hermanos, qué bombazo lo que viene ahora. Noten lo que dice: algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas. Ahí está, mis amados. ¿A quién representa entonces la nación judía en primera instancia? Vamos a escribir acá, número 1, ¿a quién representa la nación judía en primera instancia? Dice claramente la declaración que acabamos de leer que representa a todos los que se oponen. A todos los que se oponen y no quieren que el Espíritu Santo les destruya sus ideas personales o particulares. Mucho ojo, mis amados. Mucho, pero mucho ojo con lo que te voy a decir. Si tú te opones, aún así dice Jehová, si tú te opones a lo que está escrito, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, si tú te opones a la reforma pro salud, si tú te opones a la reforma en la indumentaria y como dama sigues usando pantalones y sigues vistiéndote como se viste el mundo, tú estás representada o representado por la nación judía. Y así como terminó la nación judía, van a terminar todos aquellos que se oponen. Aún así dice Jehová. Oh, mis amados, es realmente lamentable la cantidad de cristianos, y
adventistas del séptimo día que se oponen aún así, dice Jehová. Es realmente alarmante. Las estadísticas son exageradas de miles y miles de adventistas del séptimo día que se oponen a la palabra de Dios o a lo que está escrito, ya sea en la Biblia o en el espíritu de profecía. Noten lo que dice, hermanos. Les voy a volver a leer porque les leí solamente un pedacito de esta declaración. Dice: algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas. Hermanos, no es así. Mis ideas personales no sirven. Yo tengo que divorciarme de mis ideas personales. ¿Saben por qué? Porque hay miles y miles de cristianos que dicen así: para mí no está mal, para mí no está mal, y se llenan la boca de para mí no está mal. Hermano, está incorrecto decir eso. En lugar de decir para mí no está mal, tendríamos que decir: ¿qué dice el Señor? Ahí es diferente la cosa. Ahí cambia completamente la cosa. Pero si nosotros nos llenamos la boca diciendo para mí no está mal o yo no veo mal, ahí quiere decir que nosotros estamos disfrutando todavía de nuestras propias ideas, de nuestras ideas particulares o personales. Y en la vida de un cristiano nunca, pero nunca tiene que existir ideas personales. En la vida de un cristiano lo único que tiene que existir es: así dice Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y sigue diciendo: y al hacerlo, o sea, al oponerse a todo lo que no está de acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo, noten qué sucede: ponen en peligro sus intereses eternos, tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. Oh, mis amados, qué bombazo, qué declaración más fulminante encontramos acá. Quiere decir, mi estimado, que cuando un predicador te muestra un escrito está y tú te opones a lo que Dios dice ahí, estás representado por la nación judía y tu fin va a ser idéntica. ¿Cuál fue el fin de la nación judía? Por eso es tan peligroso que tú albergues ideas personales. Las ideas personales tienen que desaparecer de nuestra mente. Nunca, pero nunca, ni en broma, tenemos que decir: para mí no está mal. A mí me parece que si una dama se pinta un poco los cachetes, no está mal. Total, lo que Dios más ve es el corazón. No, mi estimado hermano, no caigas en un engaño como ese, porque el único que goza y se divierte cuando tú pronuncias unas palabras como esa es el jefe máximo de los ángeles del cielo que cayeron con su
comandante, o sea, con Satanás. Oh, mis amados, aquí tenemos una lección tremenda para todos y cada uno de nosotros. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién representa la nación judía en tipo y antitipo? Representan a todos aquellos que se oponen a un escrito está y hacen prevalecer sus propias ideas. Esa es entonces la primera pregunta que le estamos dando tratamiento y respuesta. Muy bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, vamos al segundo. ¿A quién representa la nación judía, pero esta vez en segunda instancia? Noten lo que dice el libro El Otro Poder, esta vez en la página 37. Noten, mis amados, abran bien sus oídos, porque lo que se viene ahora es otro bombazo, no menos que el anterior. Dice así: las opiniones sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. Ahí está. Ese es un súper detalle, mi estimado hermano. ¿Qué dice? Las opiniones sostenida durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. O sea, en otras palabras, mi estimado hermano, aquellos que dicen así: yo pienso así y nadie me va a poder cambiar. Mucho ojo, mi estimado hermano, que los que piensan así están en la misma, pero en la misma condición o situación que la nación judía. ¿Por qué? Porque la nación judía tenía justamente esa característica. Ellos se atrincheraron en su propias opiniones y no quisieron dar brazo a torcer, no quisieron que el Espíritu Santo les corrija o les cambie su forma de pensar o las opiniones preconcebidas que poseían. Entonces, dice acá, noten, ahora viene el bombazo, mi estimado. Esto sí que es tremendo. Noten lo que dice: la falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de la nación judía. Noten, hermanos, qué bombazo. Imagínense hasta qué punto llega la cosa. ¿Cuál fue la razón principal por la cual la nación judía se fue a la derrota? ¿Cuál fue la razón principal por la cual la nación judía fue a la ruina? Acá lo dice: la falta de disposición para abandonar las tradiciones o las opiniones por largo tiempo establecidas. Quiere decir, mi estimado, y vamos a poner acá como número 2, porque estamos en a quién representa la nación judía, pero en segunda instancia. Entonces quiere decir que en segunda instancia la nación judía representa a aquellos que no están dispuestos a abandonar sus propias opiniones.
Ahí está, mi estimado hermano. Esta es justamente la respuesta, sus propias opiniones. Aquí tenemos, mis amados, la respuesta a la segunda pregunta. ¿A quién representa entonces la nación judía en segunda instancia? Representa a todos aquellos que no están dispuestos a abandonar sus propias opiniones o sus tradiciones. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que la nación judía representa a todos aquellos que no están dispuestos a abandonar sus opiniones que por largo tiempo tuvieron o sus tradiciones, por más que se le presente un así dice Jehová. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Esto realmente es demasiado, pero demasiado serio. ¿Saben por qué? Porque hay personas que dicen así: aunque la Biblia diga sábado, yo voy a seguir guardando el domingo. Aunque la Biblia diga que los muertos nada saben, yo voy a seguir enseñando que cuando una persona muere se va al cielo o se va al infierno. Oh, mis amados, es realmente alarmante el hecho de que existan tanto, pero tantos cristianos, entre comillas, que no están dispuestos a abandonar sus opiniones preconcebidas. Qué sorprendente lo que estamos diciendo. Ahora, sigue diciendo la cita. Estaban decididos a no ver. Noten ese detalle. Estaban decididos, cuando dice estaban, se refiere a la nación judía. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones. Ahí está. Noten qué bombazo. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las escrituras. Oh, mis amados, esto realmente es sorprendente. Debemos entender, mis amados, de una vez y para siempre, que nuestras opiniones personales no son infalibles. Y máxime todavía cuando nos muestran un así dice Jehová. Eso con más, pero con más razón aún. Ahora, otro detalle interesante que vamos a tratar es el siguiente. ¿Es posible entrar en mayor oscuridad mientras se estudia la Biblia? ¡Qué pregunta más tremenda, mis amigos! ¿Será posible que mientras uno estudia la palabra de Dios puede entrar en mayor oscuridad, en un túnel más oscuro del que estuvo antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios? La respuesta es un contundente sí. Y te voy a demostrar con una declaración inspirada. Oh, mis amados, es categórico que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya el salmista lo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando Jesús se refirió a Juan el Bautista, dijo de él, lo comparó con una antorcha que alumbraba. Eso quiere
quiere decir, mi estimado hermano, que la palabra de Dios es lo mejor que hay para alumbrar o iluminar el sendero o la mente de cualquier persona. Pero acá se viene un pero impresionante. Y noten lo que dice esta declaración tremenda que voy a leerles a continuación. Esta cita está sacada del libro Estudios Escogidos de los Testimonios, página 34. Es una cita inspirada y dice de la siguiente manera: ¿puede usted estudiar aún las Escrituras y no avanzar ni un paso hacia el cielo? ¿Cómo? ¿Qué dice? Pero hermanos, ¿será posible que hasta ese punto llegue la cosa? Sí. Puede ser. ¿Será posible que uno estudie la palabra de Dios? Incluso será posible que uno sea un predicador, un pastor, un atalaya, un mensajero y no avance un paso hacia el cielo. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí en mi país, hace unos meses, falleció un pastor bautista que era muy, pero muy conocido. Toda su vida fue pastor. Tuvo como 60 años de pastorado, pero saben una cosa, hermanos, murió perdido. ¿Y saben por qué murió perdido? Porque murió creyendo firmemente que el domingo es el día de reposo. Murió predicando de que cuando una persona muere se va al cielo o se va al infierno. O sea, murió predicando centenares de herejías y 60 años predicó la palabra de Dios. Sin embargo, murió perdido. ¡Qué terrible, mis amados! ¿Será posible que hasta ese punto llegue la cosa? Sí, hasta ese punto llega la cosa. ¿Y por qué? Porque acá lo dice. Noten, ¿puede usted estudiar aún las Escrituras y no avanzar ni un paso hacia el cielo? ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! Y todavía, noten, va más allá la cosa. Y todavía llegar a ser más y más engañado. Y entrar, acá viene la bomba, y entrar en mayor oscuridad como lo hicieron la nación judía. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta qué punto puede llegar la cosa? Oh, mis amados, quiere decir que es factible, que es posible que una persona estudiando la palabra de Dios caiga en un engaño más terrible que antes de estudiar o de conocer la palabra de Dios. Es posible que pueda llegar a caer en una mayor y densa oscuridad que antes de conocer. ¿Por qué? Porque eso le sucedió a la nación judía y eso que le sucedió a la nación judía es un tipo de lo que le va a suceder a miles y miles y millones de cristianos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Vamos a poner entonces acá como número 3. En tercer lugar, vamos a poner a quién representa la nación judía. En tercera instancia, representa a aquellos que estudiando
estudiando la Biblia, se hunden en mayor oscuridad. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Esto realmente es terrible. Ahí está. Aquí tenemos la respuesta a la tercera pregunta. ¿A quién representa entonces la nación judía en tercera instancia? A aquellos que estudiando la palabra de Dios se hunden en terribles pero impresionantes tinieblas o errores. Ahora, ¿a qué versículos de la palabra de Dios nos lleva esto que acabamos de ver? Vamos a buscar un poco en el libro de los Salmos, Salmo 82, Salmo 82, versículo 5. 82:5 de Salmos. Vamos a buscar Salmo 82, versículo 5. Noten lo que dice este versículo y díganme si no encaja perfecto con la cita que hemos leído anteriormente. Dice así el versículo 5 del Salmo 82. No saben, no entienden. Andan en ¿qué dice? Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Oh, mis amados, qué tremendo. Y vamos a buscar también Job. Job capítulo 5, versículo 14. Job capítulo 5, versículo 14. Dice lo mismo que el versículo anterior que recién leímos. Job capítulo 5, versículo 14, tiene prácticamente la misma idea que el versículo anterior. Dice, de día tropiezan con tinieblas y a medianoche andan a tientas como de noche. Oh, mis amados, es realmente sorprendente. Quiere decir entonces que en tercera instancia la nación judía es un símbolo o un prototipo de todos aquellos que estudiando la palabra de Dios se han hundido en unas tremendas, pero tremendas y oscuras tinieblas. Ahora, ¿a quién representa la nación judía en cuarta instancia? ¿A quién representa la nación judía en tercera instancia? En realidad este es el tercero. Ahora vamos al cuarto. ¿A quién representa la nación judía en cuarta instancia? Noten lo que dice. Alza tus ojos, página 368. Viene otro bombazo. Noten lo que dice. Se nos ha llamado la atención a jóvenes que han sido confundidos por ministros de iglesias. ¿Cómo? ¿De quién se nos está hablando acá? Dice que se me ha llamado la atención a jóvenes que han sido confundidos. Subrayen esa palabra. Jóvenes que han sido confundidos. ¿Por qué? Por ministros de iglesia. Noten, hermanos, qué terrible hasta ese punto. Sí, hasta ese punto llega la cosa. Y ahora viene, porque hay quienes hacen como la nación judía.
enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ahí está, mi estimado hermano. ¡Qué tremendo! ¿A quién representa entonces la nación judía en cuarta instancia? Representa a los ministros, que enseñan mandamientos de hombres. Ahí está, mis amados. Acá tenemos la cuarta instancia. ¿A quién representa entonces la nación judía en cuarta instancia? Representa a todos aquellos ministros, no importa la denominación que sea, que enseñan, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Oh, mis amados, Jesús condenó tanto esta actitud. Y vamos a buscar en qué parte de la Biblia encontramos esta práctica pero tan condenada por el divino maestro. Vamos a buscar en Marcos, el Evangelio según San Marcos. Vamos a buscar Marcos. Vamos a ver si encontramos el versículo. Justamente aquí está. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Noten lo que dice el versículo 7. 7:7 de Marcos. Pues en vano. Noten, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí está. Noten, hermano, cuando Jesús estuvo en esta tierra, condenó enérgicamente que los ministros o los dirigentes enseñen como doctrina mandamientos de hombres. No son mandamientos de hombre lo que estamos llamados a enseñar. Nosotros, los centinelas en los muros de Sión, estamos llamados a enseñar la palabra de Dios y no lo que dice el hombre. Más claro es imposible. Ahora, ¿a quién representa la nación judía en quinta instancia? ¡Qué tremendo lo que se viene ahora, mi estimado hermano! Abran bien sus oídos porque ahora vamos al punto número 5. ¿A quién representa la nación judía en quinta instancia? Aquí tenemos la respuesta. Dice así. Esta cita se encuentra en Cada Día con Dios, página 62. ¡Qué declaración más extraordinaria! Mi estimado hermano, escuchen lo que dice. Como los judíos, noten, ese cómo es tipología. Ese cómo es nada más y nada menos que cuando el tipo se encuentra con el antitipo. Noten, como los judíos en los días de Cristo, muchos, noten que no dice algunos, muchos, hoy escuchan y creen, pero no están dispuestos a subir a la plataforma de la obediencia. ¡Qué tremendo, mis amados, esta declaración! ¿A quién representa entonces la nación judía en quinta instancia? Representa a aquellos que no están dispuestos a obedecer. Escuchan
escuchan y conocen, pero no están dispuestos a obedecer. Noten, les leo de nuevo. Como los judíos en los días de Cristo, muchos hoy escuchan y creen. Incluso pueden decir que están convertidos también, convertidos entre comillas, pero no están dispuestos a subir a la plataforma de la obediencia. Noten, aceptar la verdad y aceptar la verdad tal como es. ¿Quién representa entonces la nación judía también? Representa a todos aquellos que escuchan, creen, supuestamente están convertidos o convencidos, pero no están dispuestos a obedecer. Ese es un detalle tremendo, mis amados. Así como la nación judía, así hay hoy en día miles y miles de cristianos que hacen lo mismo que hizo la nación judía. Y noten cómo sigue diciendo. Temen. Noten qué es lo que temen. Temen perder ventajas mundanales. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Cuál es el miedo que estos cristianos tienen? Ellos no están dispuestos a obedecer porque tienen miedo de perder ventajas mundanales. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender la profundidad que tiene esto, qué maravilloso sería. Noten, temen perder ventajas mundanales. Mentalmente están de acuerdo con la verdad, pero la obediencia implica la cruz de la abnegación y el sacrificio. Ahí está. ¿A quién representa entonces la nación judía en quinta instancia? A aquellos que escuchan, creen, mentalmente están de acuerdo con la verdad, pero no están dispuestos ni a obedecer ni a aceptar toda la verdad, todo el consejo de Dios, y mucho menos están dispuestos a sacrificarse por Cristo. Ahí está, mis amados. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Y lamentablemente, para tristeza de el corazón de Jesús, hay miles y millones que tienen que están representados aquí en este punto número 5. Ahora, otro detalle que vamos a cubrir es el siguiente. ¿Sabían ustedes que la misma trampa que Satanás usó con la nación judía lo va a usar con la iglesia adventista? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 127. Acá se viene otro bombazo. Dice, Satanás está trabajando para que se repita. Ojo con ese detalle. ¿Para qué está trabajando Satanás? Para que se repita. ¿Qué cosa? Para que se repita la historia de la nación judía en la iglesia adventista del séptimo día. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice que Satanás está trabajando de una manera sutil para que se repita lo que pasó con la nación judía, para que se repita dentro de la iglesia adventista.
Y así como la nación judía le rechazó a Cristo, así también la iglesia adventista está rechazando el Espíritu Santo. Mi estimado hermano, qué impresionante. Y noten cómo sigue. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos, conocedores de él. Pero, acá viene el pero cometieron un error. Como Cristo no vino, acá viene, escuchen este detalle, como Cristo no vino de acuerdo a lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Oh, mis amados, lo mismo, pero lo mismo se está repitiendo hoy por hoy en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque si un predicador se levanta a predicar la verdad, pero no está de acuerdo con los dirigentes, esa persona va a terminar siendo un verdadero peligro dentro de la organización. Ahora, ¿a quién representa la nación judía en sexta instancia? Vamos ahora entonces al número 6. Vamos a ver a quién representa la nación judía en sexta instancia. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 12. Noten lo que dice. Como la nación judía, la mayoría aún de los cristianos profesos se enorgullece de sus magníficas ventajas. Ahí está. Noten, ¿a quién representa entonces la nación judía en sexta instancia? Representa a los que son orgullosos. A los que son orgullosos. ¿Por qué? Porque tienen magníficas y fantásticas ventajas. Oh, mis amados, qué tremendo. Esto nos lleva a la Odisea. ¿Saben por qué? Porque el laodicense dice así: yo soy rico. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Así dice el laodicense. Y esa expresión, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, no es otra cosa que un orgullo satánico. Así como suena, mi estimado hermano. ¡Qué tremendo! Pero noten cómo termina la cita. Pero no retribuye a Dios por esas grandes bendiciones. Ahí está, mi estimado hermano. Noten, quiere decir que la nación judía es un símbolo también de todos los laodicenses orgullosos que dicen que son ricos y que no tienen necesidad de nada. Ahora, ¿quiénes fueron los principales culpables de la ruina de la nación judía? ¡Qué pregunta más impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Deseado de toda la gente, página 687. ¡Qué declaración más asombrosa! Acá viene. El pecado de una nación, en este caso la nación judía, y su ruina se debieron a sus dirigentes. Ahí está, mis amados. ¿A quién representa entonces la nación judía? Representa a todos estos 6
grupos de personas que pusimos acá. Pero, ¿quién es el culpable principal de que existan estos 6 grupos? El culpable principal, dice el deseado de toda la gente, página 687, que el culpable número 1 son los dirigentes. ¡Qué impresionante! Y así como la nación judía fue a la ruina por culpa de sus dirigentes, lo mismo va a pasar con la iglesia adventista del séptimo día. Los dirigentes le están llevando a la ruina. Los dirigentes le están llevando al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. A ese lugar van a parar tanto la nación judía como la iglesia adventista del séptimo día. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las 2 características satánicas que el enemigo puso en los judíos para rechazarle a Cristo? Qué tremenda esta pregunta, mis amados. La respuesta la encontramos en Profetas y Reyes, página 526. Y noten lo que dice: si el pueblo le hubiese escuchado, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación. Pero la envidia y los celos la hicieron implacable. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuáles son las 2 características que Satanás colocó en los dirigentes judíos? Número 1, envidia. Y número 2, celos. Esas son las 2 características que el enemigo colocó en la mente de los dirigentes judíos. Y por esa razón Cristo fue rechazado por dicha nación. Ahora, ¿en qué sentido hay un paralelo tremendo entre la nación judía y el adventismo? Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 402, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice: los dirigentes adventistas que han rechazado la luz, ojo con eso. ¿Qué es lo que los dirigentes están rechazando? Están rechazando la luz del cielo. Están rechazando la luz de la reforma pro salud. Están rechazando la luz de la ciudad al campo. Están rechazando la luz de la indumentaria. Están rechazando la luz del sábado incluso. Y muchas luces preciosas. Y noten cómo dice: que han rechazado la luz, están encendidos de furor contra la ley de Dios, como estuvo la nación judía contra Cristo. Noten, hermanos, cuál es el paralelo que existe entre la nación judía y el adventismo. La nación judía se llenó de odio contra Cristo, pero noten ahora el bombazo. La iglesia adventista se está llenando de odio contra la ley de Dios. Eso es realmente tremendo, mi estimado. Noten, acá lo dice, yo no estoy inventando nada. Ahora, ¿qué acto fue lo que le divorció a la nación judía de Dios? Deseado de toda la gente, 656. Aquí vamos a encontrarnos con un detalle tremendo. ¿En qué momento fue que la nación judía se divorció por completo de Dios y del cielo? La respuesta la encontramos acá. Deseado 656.
cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía como nación iba a ocupar desde entonces para con Dios. Y ahora viene. El pueblo se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. Entonces, ¿cuál fue el acto que divorció para siempre el rechazo de Dios de la nación judía? Vamos a ver, vamos a buscar. Vamos a ver el texto bíblico. Mateo capítulo 26, versículo 65. Mateo, vamos a Mateo. Mateo capítulo 26, verso 65. Mateo capítulo 26, versículo 65 dice así. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, este es Caifás, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. O sea, mi estimado hermano, que cuando Caifás rasgó sus vestiduras, aquí en Mateo 26, 65, dice que la nación judía como nación se divorció prácticamente de Jehová, el Dios del cielo. Ahora, ¿qué grito y declaración de parte de los judíos cortó el último hilo que los mantenía como pueblo? Juan 19:15. Vamos a buscar ese pasaje. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 15. Noten, ¿cuál fue el último hilo que los mantenía todavía como pueblo? Pero noten lo que dice Juan 19:15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ahora, hermanos, qué bombazo se viene. Escúchenle porque les voy a leer el comentario que la señora White hace de ese versículo. Noten el comentario que ella hace de el versículo 15 de Juan 19. Se encuentra en el libro Manada Pequeña, página 193. Y noten, hermanos, la tremenda declaración que encontramos acá. Dice, cuando dijeron eso, o sea, las palabras del versículo 15 de Juan 19, cuando dijeron eso, le fueron retirados sus privilegios de pueblo escogido. ¡Qué tremendo, mis amados! O sea, que cuando dijeron las palabras que aparecen en el versículo 15 de Juan 19, se cortó el último hilo que todavía le sostenía a esa nación como pueblo de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! La mayoría de los adventistas no saben estas cosas. Por eso es que necesitamos estudiar con mayor profundidad la palabra de Dios, porque hay tantas gemas y perlas preciosas que todavía tenemos que encontrar. Pero si no cavamos y ahondamos
buscamos, no va a ser posible que podamos lograr encontrar esas perlas preciosas. Ahora, según Salomón, ¿qué es lo que engrandece a una nación? ¡Qué linda pregunta! Vamos a buscar el texto bíblico. Proverbios. Vamos a buscar Proverbios 14. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Vamos a ver qué es lo que le hace grande a una nación. ¿Qué será lo que le hace grande a una nación? ¿Será que lo que le hace grande a una nación son sus edificios, su economía? ¿Qué es lo que le hace grande a una nación? Veamos lo que dice Proverbios 14:34, porque acá está la respuesta. Dice así el texto bíblico: la justicia engrandece a la nación. Ahí está. Noten cuál era la única forma que la nación judía pueda llegar a ser grande y preciosa a los ojos de Dios. Acá lo dice. Versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Más claro no puede ser, mi estimado hermano. Ahora, escuchen lo que dice esta declaración inspirada, que se encuentra también en la matutina Manada Pequeña, página 193. Y dice así: es la justicia lo que exalta una nación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Noten lo que dice: un descuido de la ley de Dios será la ruina del mundo cristiano. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Cuál va a ser entonces? ¿En qué va a consistir la ruina del mundo cristiano? En descuidar, ¿qué cosa? En descuidar la ley de Dios. Y noten lo que dice. Termina diciendo: un descuido de la ley de Dios será la ruina del mundo cristiano en los últimos días de la historia de esta tierra. ¿A quién? Ahora vamos a responder la última pregunta. ¿A quién representa la nación judía en la séptima, el número 7? ¿A quién representa la nación judía en la séptima instancia? Vamos a ver. Y con esto vamos a ir cerrando. Noten lo que dice, mis amados. Deseado de toda la gente, página 538. ¡Qué declaración tremenda lo que tenemos acá! Dice así: la nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Ahí está. ¿A quién representa, hermano, en séptima instancia? ¿A quién representa la nación judía? A todas las personas que, vamos a poner acá, a todas las personas que rechazan. Rechazan, ¿qué cosa? Rechazan las súplicas. Las súplicas del cielo. Oh, mis amados, qué terrible. Ahí está, mis amados. Ahí está el número 7. ¿A quién representa la nación judía en séptima instancia? Deseado de toda la gente, 538, dice que representa a
todas las personas que en todo tiempo desprecian la súplica del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! ¿A quién representa entonces la nación judía en séptima instancia? En séptima instancia representa a todas aquellas personas que a lo largo de los tiempos, hasta el último momento de la historia de este mundo, van a rechazar, ¿qué cosa? Las súplicas, las invitaciones del cielo. Oh, mis amados, qué tremendo el tema y el estudio que hemos podido realizar en esta hora. Ojalá, pero ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos podido estudiar en esta hora. Y que este tema no solamente nos sacuda, sino que realmente nos lleve a entender lo peligroso que es ser un tipo o un símbolo de la nación judía. ¿Por qué? Porque así como terminó la nación judía, van a terminar estas 7 personas que están representadas aquí como un símbolo de esa nación. Por lo tanto, mi estimado hermano, vamos a orar. Vamos a cerrar esta programación doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Dios del cielo que nos ayude para que podamos realmente ser distintos y diferentes, para que podamos realmente experimentar un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, de tal manera que la ruina de Jerusalén, la ruina de la nación judía, no sea la nuestra. Te invito para que le pidamos al Señor en oración que nos capacite para lograr el triunfo en nuestras vidas. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para adorarte, para exaltarte. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario para con nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes, que el Espíritu Santo pueda escribir como una tremenda advertencia para nuestro bien presente y eterno el tema que hoy hemos podido estudiar. Oh Señor, bendice a los hermanos y hermanas que en diferentes países se unen con nosotros y están dispuestos también a crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh Padre amoroso, danos la valentía que le diste a los reformadores de antaño para que podamos nosotros participar del mismo trabajo que ellos realizaron, que podamos emular el trabajo de grandes hombres de la reforma protestante que estuvieron dispuestos realmente a defender la verdad a costa de sus vidas.
Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Apresura, oh Dios, los acontecimientos finales. Que muy pronto podamos verle a Cristo viniendo en gloria. Que podamos realmente deleitarnos y gozarnos espiritualmente hablando con Cristo cada día más. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones del cielo y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más con tu palabra. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.